Que pase usted. No, hombre, pase usted. Que está toda la gente allí. Ay, vamos de una vez. A ver si aparece. Dígame, ¿cómo se titulaba su novela? ¿Qué? ¿Que cómo se titulaba su novela? ¿Qué? ¿Que cómo se titulaba su novela, hombre? Ay, pero qué novela. ¿Qué novela ni qué novela? Lo sabe perfectamente. La que le sacó del anonimato, la que le colocó en la foto, la que le hizo rico y famoso. Hombre, que no me hizo ni rico ni famoso. Solo me permitió ganarme la vida escribiendo. Y se titula Soldados de Salamina. Esa. Dígame, ¿cuándo se publicó? En el 2001, en febrero o marzo. Y dígame, ¿cuántos ejemplares se vendieron? ¿Y cuánta gente la leyó? ¿Y de qué iba? Yo le diré de qué iba. Iba de un periodista de su edad que al principio de la novela cree que la guerra es algo tan ajeno a él como la batalla de Salamina. Y al final se da cuenta de que no es verdad y que de la guerra todavía está viva y sin ella no se explica nada. También se podría contar de otra manera. Acérquese que le explico. Iba de un periodista de su edad que cree estar buscando a un fascista a quien salvó la vida un republicano, hasta que descubre que en realidad busca a un republicano que salvó la vida a un fascista y que al final lo descubre y resulta ser un viejo soldado, un héroe que representa lo mejor y lo más noble del país y a quien todo el mundo ha olvidado. Miralles. Eso, Miralles. ¿Le suena lo que acabo de contar? Y ahora dígame otra cosa. ¿Quién había oído hablar en España de la memoria histórica cuando se publicó su novela? Vamos, hombre. ¿No me estará diciendo que la apoteosis de la memoria histórica ocurrió por culpa de mi novela? Soy vanidoso, pero no soy tonto. Ocurrió por culpa de su novela y de otras cosas, pero por culpa de su novela también. ¿Cómo se explica si no el éxito que tuvo? ¿Por qué cree usted que tanta gente la leyó? ¿Porque era buena? Pero no me haga reír, hombre. La gente la leyó porque la necesitaba, porque el país la necesitaba. Necesitaba recordar su pasado republicano, revivirlo, llorar por aquel viejo republicano olvidado en un asilo de Dijon, al igual que necesitaba llorar por las cosas que yo contaba en mis charlas sobre Flossenburg, sobre la guerra y sobre mis amigos de la guerra, sobre Francesc Armenguer de Les Franqueses, sobre Jordi Jardí de Anglès. Ay, no siga que me sé toda la lista. Y no se compare con Miralles, por favor. ¿Pero por qué no? ¿Sabe cuántos periodistas o cuántos estudiantes venían a verme en 2001 o 2002 o 2003 o 2004 o 2005 creyendo que se habían encontrado a su Miralles, a su soldado de todas las guerras justas, a su héroe olvidado? ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Mandarles a la mismísima mierda? ¿Decirles que los héroes no existen? Claro que no. Les daba lo que habían venido a buscar, que era lo que usted les había dado en su novela. Hombre, la diferencia es que Miralles era un héroe de verdad y usted no. La diferencia es que Miralles no mentía y usted sí. La diferencia es que yo tampoco mentía. ¿Cómo que no? Yo no mentía. ¿Cómo que no? Yo no mentía. Yo mentía con la verdad. Yo mentía legítimamente. ¿Cómo se miente en las novelas? Yo me inventé a Miralles para hablar de los héroes y de los muertos, para recordar a unos hombres olvidados por la memoria. ¿Y qué hice yo? Lo mismo que usted. No, ¿qué estoy diciendo? Lo mismo que usted, no. Mucho mejor que usted. Yo me inventé un tipo como Miralles, solo que este Miralles estaba vivo. Y visitaba los colegios y le hablaba a los chicos del horror de los campos nazis y de los españoles encerrados allí y de la justicia y de la libertad y la solidaridad. Y gracias a él se empezó a hablar del Holocausto, hombre, en las escuelas españolas. Gracias a él se supo que existía el campo de Flossenburg y que 14 españoles habían muerto allí. Sí, esa historia también me la sé de memoria. Y también sé que usted operaba como un novelista,
Pero eso ya lo cuento yo en el libro. El problema es que usted no era un novelista y que el novelista puede engañar, pero usted no. ¡Ja! ¿Y por qué no? Porque el novelista tiene la obligación de engañar. Y usted tenía la obligación de decir la verdad. Esas son las reglas del juego y usted se las saltó. Pero miren quién habla. ¿Es que no se la saltó usted? ¿A cuánta gente engañó con soldados de Salamina? ¿A cuánta gente hizo creer que todo lo que allí contaba era verdad? Hombre, le repito que la obligación de un novelista es que la gente crea todo lo que cuenta es verdad, aunque sea mentira. Por Dios, ¿tengo que repetirle lo que dijo Gorgias 4 siglos antes de Cristo? Escuche, la poesía, o sea, la ficción, y para el caso, la novela, es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña. Y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Ahí está todo, ¿lo ha entendido? No tengo más que añadir. Pero yo sí, porque eso vale para las novelas normales. Pero, ¿y los relatos reales? ¿Y las novelas sin ficción? El Soldados de Salamina no era ni una novela sin ficción ni un relato real. El narrador bien decía que lo era. Pero eso no significa que lo fuese. Lo primero que hay que hacer al leer una novela es desconfiar del narrador. El narrador del Quijote también dice que su historia es un relato real, una novela sin ficción, y que él no ha hecho más que traducirla de un original árabe escrito por un tal Sidi Hamete Benengeli. Eso no es verdad. Eso es una broma. Hombre, lo que es una broma es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué no le damos la palabra mejor a Javier, por favor? A ver que escribe un poco eso. Veremos. A ver, vamos, Javier, adelante. Creo que es su turno. Y usted, venga, vamos, por favor. Bueno, buenas tardes. El ciclo que trajimos a la feria en un espacio que tenemos permanente con la Fundación El Libro, un ámbito de la Universidad de San Martín que se llama Lectura Mundi, se llama Narrativas de lo Real. Básicamente lo que intentamos en ese ciclo es invitar a escritores y a sus relatos, a sus novelas, a sus libros, para que interpelen aquello que pasa dentro de una universidad, o sea, los saberes que circulan en una universidad. La ciencia, la historia, la sociología, la filosofía. O sea, ponemos en diálogo, de una manera, tratamos de cada vez más original, la literatura con los saberes académicos. Y hoy tenemos un quinto ensayo. A cada encuentro de narrativa de lo real le ponemos un título. En esta ocasión el título es Verdad, Ciencia y Ficción. Y obviamente nuestro invitado es Javier Cercas, de quien escuchamos recién en el trabajo de nuestro maestro Tito Lorefice, un fragmento de su última novela, El Impostor. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles quiénes están sentados aquí en la mesa. Seguramente ustedes los conocen a todos, pero el protocolo dice que tengo que hacerlo. Entonces tenemos a nuestro invitado, Javier Cercas, que es un escritor español que nació en un pueblo de Cáceres, en Extremadura, que se llama Ibra Hernando. Es escritor, es traductor, es periodista y además es un académico también, Javier. Trabaja en la Universidad de su pueblo, en Gerona. Bueno, allí obtuvo, además, en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo un título de doctor y da clases, obviamente, de literatura española en esa universidad. ¿Cuáles son los libros de este gran escritor Javier Cercas? Él escribió un primer libro de relato que se llama El Móvil, luego en el 89 El Inquilino, El Vientre de la Ballena en el 97 y una obra muy importante, que se llama Soldados de Salamina, de la que este párrafo algo nos cuenta, que es una obra, un texto del 2001, fue muy traducida, fue un gran éxito de la literatura española y además fue llevada al cine, una película que se llama exactamente igual, que dirigió David Trueba y que yo creo que no se estrenó nunca comercialmente en la Argentina.
También ha trabajado como ensayista, publicó un texto que se llama La obra literaria de Gonzalo Suárez en el 93, La verdad de Agamenón en el 2006, Una buena temporada en el 98 y recientemente publicó un texto que llamaríamos de no ficción o algo por el estilo, que se llama Anatomía de un instante, un trabajo extraordinario trabajó sobre una foto del momento en que Tejero, el militar que intenta dar un golpe, ni bien estaba restablecida la democracia en España, irrumpe en el hemiciclo para hacerlo, un momento muy particular que para Javier explica muy bien, es un momento, una bisagra de la historia española, Anatomía de un instante, luego escribió también una novela que se llama Las leyes de la frontera, que yo recomiendo enfáticamente, y El impostor, obra que estamos de alguna manera presentando. Luego tenemos también con nosotros en la mesa a Diego Golombek, que es un doctor en biología. Golombek Diego es un anfibio, porque en realidad no se dedica solamente a la ciencia, él es un importante investigador del CONICET, bueno, ha recibido muchísimos premios, es beca Guggenheim, tiene el premio Ig Nobel, bueno, es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, dirige allí un laboratorio de cronobiología, lo conozco bastante a todo eso, dirige además en otros aspectos de su vida prolífica, es un gran divulgador de la ciencia, todos los conocen, ha tenido varios ciclos en la televisión pública, en el canal Encuentro, El cocinero científico, dirige una colección muy famosa y es un autor muy importante de textos de divulgación científica. En estos días se está presentando un último libro que publicó Siglo XXI que se llama La neurona de Dios. Las neuronas de Dios. Bueno, además escribe poesía, tiene varias novelas publicadas, es un anfibio, como decimos en San Martín. Guillermo Martínez, bueno, yo lo primero que digo cuando hablo de Guillermo Martínez es que ningún argentino debería perderse de leer una excelente novela de nuestra literatura que se llama Acerca de Roederer. Eso porque a mí realmente me pareció extraordinaria. Es autor de varios libros, vivió muchos años en Oxford y además es matemático. Bueno, los libros de Guillermo, un libro de cuentos que se llama Infierno Grande, Una felicidad repulsiva, las novelas Acerca de Roederer, La mujer del maestro, una famosa novela también, Crímenes imperceptibles, que tiene una versión dirigida en el cine, dirigida por Alex de la Iglesia, que lleva el nombre de Crímenes de Oxford, ¿no? Escribió libros de ensayos, Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad y Gödel para todos, este último en colaboración con Gustavo Piñeiro. Es uno de los escritores argentinos más traducidos en el mundo. Uno de sus cuentos fue publicado en la famosa revista The New Yorker y obtuvo, entre otros, el premio del Fondo Nacional de las Artes y el premio Planeta 2003 y es profesor de la maestría en, creo que se llama Escritura Creativa, de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Y finalmente Bruno Arpaya, acá en la reseña que me pasaron dice que le alquilaba el departamento del cuñado de Maradona, porque se trata de un escritor napolitano, o sea, es napolitano y parece que lo dejó endeudado y además el departamento que le alquilaba el cuñado de Maradona se lo destruyó el cuñado de Maradona. Bueno, no es relevante de todas maneras para su trayectoria. Él es politólogo, es periodista, es especialista en literatura latinoamericana en la Universidad de Nápoles y es un famoso, reconocido escritor y periodista italiano, traductor, es un gran traductor de la literatura española al italiano. Un dato importante para decir de Arpaya es que él es un novelista que se dedica a la ciencia. Tiene una novela sobre la física, digamos, que se desarrolla en el CERN, que se llama La energía del voto. Lo digo en italiano porque todavía no tenemos traducción al español. Bueno, publicó otras novelas muy importantes, I Forestieri, Il futuro in punta di piedi, Tempo perso, ese sí se editó en español como Tiempo perdido. Una maravillosa novela sobre Walter Benjamin que se llama L'angelo della storia, se tradujo como La última frontera, Il passato davanti a noi, La energía del vacío, lo acabo de decir, tuvo varios premios, el premio Baguta Ópera Prima, el Campielo, el Merck-Cerón y fue finalista, yo creo, con esta última novela del premio Estrega. Tiene además una serie policial, etcétera, etcétera, y es un cofundador del ciclo Narrativas de lo Real. Con ustedes, Arpaya. Bueno, no, a mí me toca de alguna manera introducir un poco los argumentos y preguntar antes a Javier y después a los demás la relación entre verdad, mentira, ficción, el diálogo que escuchamos, que
es sacado del libro El impostor, que es, para los pocos que no lo leyeron, es la historia, o aparentemente es la historia de Enric Marco, que fue el presidente de la Amical de Mauthausen, que era la asociación de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis, y que a punto de su máximo esplendor, estaba a punto de presidir o de hacer el discurso oficial en el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, a la presencia de todos los dignatarios del mundo, desde Zapatero, el presidente austriaco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se descubre que en realidad él nunca había estado en un campo de concentración nazi, y de a poquito se descubre también que toda su vida era una impostura, todo lo que él había contado de su vida era mentira, o casi todo, era mentira amasada, como dices tú, con pequeñas verdades, ¿no? Bueno, entonces es evidente que este libro es, como en tus palabras, es, como los demás tuyos, un libro de aventura sobre la aventura de escribir novelas, ¿no? Incluso novelas sin ficción como esta. Pero es un libro, además, en que el tema de la verdad, la mentira, la ficción, la no ficción, está evidente, ¿no? Pero en ¿no? Toda tu obra, siempre este tema, la pregunta acerca de la verdad, de la literatura, de lo que es ficción, de los relatos reales, está siempre presente, ¿no? Casi es un hilo, ¿no? Que las une todas. Y en este libro te preguntas, ¿es mentira una novela? ¿Es mentira una ficción? Entonces, no quiero que hables tú. Entonces, ¿qué es para ti la verdad narrativa o la verdad literaria? ¿Es distinta de la verdad, puesto que haya una verdad con la mayúscula? Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de verdad, de qué es la verdad literaria, yo creo que yo parto siempre de una distinción muy elemental, que es una distinción muy elemental pero muy útil, que es la que hizo Aristóteles, ¿no? En la poética. Como ustedes recordarán, Aristóteles hablaba de la distinción entre poesía e historia, ¿no? Y es una distinción básica. Son cosas distintas, mejor dicho, son cosas opuestas. La verdad de la literatura, poesía es lo que nosotros llamamos literatura. La palabra literatura es muy reciente, en realidad es del siglo XVIII, ¿no? Bueno, pero digamos poesía para Aristóteles es, llamémosle la literatura, llamémosle ficción si quieren ustedes. Entonces, Aristóteles hablaba de la distinción entre ambas cosas, ¿no? La verdad de la historia y la verdad de la poesía. La verdad de la historia es una verdad concreta, es una verdad factual, es una verdad, ¿no? Específica. Lo que busca el historiador, digamos, es, para el caso el periodista, ¿no? Y que estamos aquí también entre periodistas, lo que busca es qué es lo que les ocurrió a determinadas personas en determinado lugar y en determinado tiempo, ¿no? Esa es la verdad de la historia, ¿no? En cambio, la verdad de la poesía es una cosa completamente distinta. La poesía busca una verdad distinta. Es una verdad moral, es una verdad abstracta, busca una verdad universal, ¿no? ¿Qué les ocurre a todos los hombres en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ¿no? Por este carácter universal, Aristóteles decía que la poesía era superior a la historia, ¿no? La historia simplemente hablaba de lo concreto, de lo particular. La poesía, la literatura, convierte lo particular en universal. Yo creo que eso es una distinción básica, ¿no? No quiere decir, en fin, eso se puede matizar mucho y se puede incluso... Yo ahora me voy a Oxford, donde no sabía que habías estado tú, a dar un ciclo de charlas, y en una de ellas hablaré de una cosa que yo llamo la tercera verdad. Es decir, una verdad que está a caballo entre la verdad poética, esa verdad moral, esa verdad universal, y la verdad histórica, la verdad concreta, la verdad factual. Eso no quiere decir que la historia, por supuesto, no busque también la otra verdad, la verdad moral. Bueno, en todo caso, esa es una distinción que a mí me parece útil. Pero, al mismo tiempo también, dentro de esa verdad literaria, para mí hay una verdad propiamente novelesca,
digámoslo así, ¿no? Es decir, para mí, en el fondo, todas las novelas funcionan de una manera parecida. Las novelas que a mí me interesan, y desde luego empezando por mis novelas. Es decir, ¿cómo funcionan las novelas? Para mí las novelas funcionan de la siguiente manera. Al principio de cada novela hay una pregunta, una pregunta acerca de algo, ¿no? Acerca de un hecho, acerca de una... toda la novela consiste en una búsqueda de respuesta a esa pregunta, ¿no? Y al final de esa búsqueda, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es una respuesta, es la propia pregunta. Al final no hay respuesta. O si siguieron ustedes, al final la respuesta es la propia pregunta. Es decir, no hay una respuesta concreta, precisa, al modo de la historia, ¿no? Inequívoca. Lo que hay es una respuesta ambigua, contradictoria, equívoca, esencialmente irónica. Es decir, al final la respuesta es la propia pregunta. Y ese es el modo en que funciona para mí la verdad literaria. La verdad literaria es aquella... Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos, esto ocurre en las novelas desde el principio de las novelas, ¿no? Digo, de las novelas, de la novela moderna, de la novela que a mí me interesa, ¿no? Digamos, El Quijote, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Ese libro increíblemente escrito por un español. ¿Cuál es la novela? ¿De qué modo funciona el Quijote? ¿Cuál es la pregunta esencial del Quijote? El corazón del Quijote. La pregunta es, ¿Don Quijote está loco o no está loco? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de locura es la de Don Quijote? Y durante todo el libro vamos buscando a ver si Don Quijote está loco o no está loco. Y al final del libro, al final de la búsqueda, al final del quest, como dirían los ingleses, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Don Quijote está totalmente loco, está como una cabra, debería estar en un asilo. Pero al mismo tiempo es el hombre más cuerdo del mundo. Al mismo tiempo es un hombre que, salvo cuando habla de libros de caballerías, siempre dice cosas sensatas, fantásticas, maravillosas, en fin, lucidísimas, etcétera, etcétera. Esa ironía esencial es la verdad literaria. Es decir, las verdades literarias son verdades esencialmente contradictorias, equívocas, ambiguas, ¿no? Tornasoladas, poliédricas, ¿no? Esa verdad contradictoria es la verdad de la novela, ¿no? Es la verdad de la literatura. Digamos Moby Dick, ¿no? Moby Dick, ¿cuál es la pregunta de Moby Dick? Pues, obviamente, ¿qué es la ballena blanca? ¿Por qué el capitán Ahab está tan obsesionado con la ballena blanca? ¿Qué es para él? ¿Es el bien? ¿Es el mal? ¿Es Dios? ¿Es el diablo? Y al final de la novela, la respuesta es, obviamente, que Moby Dick es todas esas cosas a la vez. Es decir, es el bien, es el mal, es Dios, es el diablo. Tomemos, qué sé yo, estoy hablando de novelas fundamentales de la tradición occidental, ¿no? Qué sé yo, el proceso, ¿no? El proceso de Kafka. Pues la pregunta, obviamente, ustedes recuerdan cómo empieza la novela, se levanta Joseph K. por la mañana, y hay unos tipos ahí, unos funcionarios, que no se sabe cómo han entrado en la habitación y le dicen que está detenido. Y toda la novela, no sabe, Joseph K. no sabe por qué. Y toda la novela es un intento de averiguar por qué, de qué se le acusa, quién le acusa, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de la novela, ¿cuál es la respuesta? No hay respuesta. No hay respuesta. Es decir, no sabemos por qué. Al final llegan unos otros funcionarios, pálidos, altos, no sé qué, se llevan acá y lo matan, sin más explicaciones. No hay una respuesta. Es decir, por una parte, K no es responsable de nada, porque no sabemos de qué se le acusa, no sabemos de qué es culpable, pero por otro lado es totalmente culpable, porque en el mundo de Kafka, a diferencia del Estado de Derecho, todo el mundo es culpable en el Estado de Derecho nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En el mundo de Kafka todo el mundo, absolutamente todo el mundo es culpable, haya hecho lo que haya hecho. Es decir, ese es el tema de las conferencias estas que daré en Oxford, se titula El punto ciego, ¿no? Mi idea es que en el centro de todas las novelas hay un punto ciego. Es decir, hay un punto a través del cual no se ve nada, ¿verdad? Como en el punto ciego. Sin embargo, es a través de ese punto ciego a través del cual la novela ve. A través de ese silencio, la novela se vuelve elocuente. Es a través de ese punto ciego, de esa oscuridad central, a través de la cual la novela ilumina. Entonces, la verdad literaria, la verdad de la novela específicamente, ya no la verdad literaria, sino la verdad de la novela, es para mí, esa verdad ambigua,
esa verdad contradictoria, esa verdad poliédrica. Mis novelas funcionan todas así, pero no solo mis novelas, sino toda esta tradición de la novela. Con esto no quiero decir que la verdad de la historia, digamos, o la verdad científica, ahora nos hablaréis vosotros, no contenga ambigüedades, no contenga contradicciones, a veces no sea equívoca, pero lo que define a la verdad de la novela es precisamente eso, es precisamente su equivocidad, es precisamente su ambigüedad, es precisamente su carácter ambiguo, su ironía esencial, ¿no? Bien, gracias. El problema, yo creo, es entender la complejidad de la realidad, ¿no? Y por eso las verdades novelescas son ambiguas, contradictorias, escurridizas, porque tal vez sea la realidad ambigua, contradictoria, escurridiza. Ahora, normalmente, yo creo que todos coincidimos que las verdades narrativas sean las que Javier acaba de ilustrarnos. En la opinión común hubo una referencia a las verdades científicas. Del otro lado de estas verdades ambiguas, contradictorias, escurridizas, deberían estar las verdades científicas, que en la opinión común, por lo menos, o en la opinión de los que no siguen la ciencia y la revolución de la ciencia del siglo XX, las verdades científicas deberían ser rigurosas, exactas, seguras, definitivas, etcétera, etcétera. Yo encuentro muchos, por ejemplo, cuando tú decías, la novela es ponerse una pregunta y la respuesta es la pregunta misma. Yo escribí una vez que la ciencia es ponerse una pregunta, averiguar algo y recibir como respuesta preguntas más sofisticadas, más profundas acerca de la realidad, que me parece la misma cosa que hace en la novela. Ahora, a este punto teníamos un video, pero por razones obscuras, elusivas, contradictorias y ambiguas, ya no lo tenemos. Entonces el video era un dibujito animado sobre un famoso experimento de física cuántica, el experimento de la doble ranura, que ahora no les voy a ilustrar. Pero el problema es que, por ejemplo, en los libros de las leyes de la frontera, por ejemplo, hay como una incertidumbre, yo la diría casi heisenbergiana, y después le explico por qué. Porque no es que nunca sabremos, ¿no?, al final de la novela, leyendo la novela, las reales relaciones entre los dos protagonistas, entre Teresa y el Zarco. Hay una ambigüedad absoluta, esencial, ¿no? Y tal vez si miramos a la física cuántica, que es la física que nos está explicando cómo estamos hechos nosotros, encontramos un mundo increíble, casi absurdo para nuestras escalas, ¿no? Son partículas que al mismo tiempo son ondas, partículas que están en todas partes, acá, en mi casa en Milán, en Australia y en Alpha Centauri, hasta cuando un observador no las mide, ¿no? Puede ser la interpretación de Copenhague. Y el observador no es alguien exterior, pero está incluido en el proceso de conocimiento y cuando mide una partícula casi la obliga a estar en un determinado lugar. Pero hay cosas que no se pueden decidir al mismo tiempo. El principio de incertidumbre de Heisenberg es más o menos esto. O sea, es la realidad en sí misma, tal vez, que es escurridiza, ambigua, contradictoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez las verdades científicas y las verdades narrativas no sean tan distintas. Quería saber, por ejemplo, Guillermo, qué opina de eso, él que sabe de las dos, digamos. Bueno, hola, buenas tardes. Sabía, ¿no?, hace mucho que ya dejé de ser matemático, pero antes de ir a esa cuestión que sí tenía que ver con lo que pensaba decir en esta mesa, incluso con un ejemplo muy anterior al de la física cuántica, quería
señalar simplemente en la misma línea que habló Javier, una línea de su novela que me gustó mucho, que dice: el deber del arte o del pensamiento consiste en mostrarnos la complejidad de la existencia, a fin de volvernos más complejos. Creo que hay una dialéctica entre justamente el ejercicio del pensamiento, el ir hacia las cosas, ya sea en forma de pensamiento científico, de pensamiento novelesco, que lo que nos da es justamente, nos muestra los límites, pero nos da también como nuevas maneras de pensar sobre esos límites, ¿no? Me parece que esa es una cuestión fundamental. Y él comentaba recién sobre la novela El proceso de Kafka. Estuve leyendo en paralelo con la novela de Javier un ensayo que a mí me parece de un autor que como ensayista fue para mí un descubrimiento reciente, que es Milan Kundera. El ensayo es El arte de la novela, pero tiene otro que se llama El telón, y que justamente trata de todas estas cuestiones con una mirada muy aguda, muy cercana a lo que era Borges, ¿no? en su modo de pensar en la literatura, muy precisa sobre los experimentos, lo que trae de nuevo la novela moderna. Y lo que él decía, lo que él dice, bueno, entre varias cosas, pero que tiene que ver con esta discusión, dice: la novela no examina la realidad, sino la existencia. La existencia no es lo que ya ha ocurrido, lo que decía la historia, lo factual. La existencia es el campo de las posibilidades humanas, todo lo que el hombre puede llegar a ser, todo aquello de lo que es capaz. Dice a continuación: el mundo kafkiano no se parece a ninguna realidad conocida, es una posibilidad extrema y no realizada del todo, digamos, del mundo humano. Se habla de la dimensión profética de Kafka, pero aunque sus novelas no tuvieran nada de profético, no perderían su valor porque captan una posibilidad de la existencia y nos hacen ver lo que somos y de lo que somos capaces. Me parece que esa palabra posibilidad es la que quisiera que retuvieran para esta pequeña historia matemática, que desde ya les pido disculpas a quienes la hayan escuchado, pues muy conocida, y que tiene que ver con los axiomas de Euclides, que es de algún modo el modelo con el que durante muchos años se pensó la matemática, incluso se propagó ese modelo, o se intentó propagar hacia la filosofía, ¿no? El modelo que consiste en buscar algunos axiomas que sean obvios, evidentes en sí mismos, que sean verdades irrefutables, para a partir de allí construir vía demostraciones el edificio de la geometría. Bueno, ustedes saben que los axiomas de Euclides son 5, no los vamos a enumerar aquí porque sería una clase de matemática, pero sí vamos a decir esto. Tal como dijo Javier del libro Aristóteles, les recuerdo que los axiomas de Euclides son 5 y que el quinto justamente no parecía tan evidente como los anteriores, al punto de que Euclides trató en muchas de sus demostraciones de evitar usarlo, porque le parecía que era un axioma deus ex machina, un axioma puesto para hacer algunas cosas. El axioma dice que dada una recta y un punto por afuera de la recta, hay una única paralela a la recta dada que pasa por ese punto. Entonces, ese era el axioma que, digamos, empezó a preocupar a los geómetras durante muchos siglos, hasta que no hace tanto, en 1826, un estudiante ruso, Lobachevsky, se propuso justamente tratar de demostrar ese axioma a partir de los 4 anteriores. Muchos científicos antes lo habían intentado, muchos matemáticos, y él intentó lo que se llama la demostración por el absurdo, es decir, negó el quinto postulado, supuso verdadero los 4 primeros, que eran mucho más intuitivos, mucho más evidentes, y acá viene el punto, ¿no? O sea, trataba de llegar a una contradicción, trataba de llegar, justamente, si se negaba ese postulado y el postulado se deducía de los anteriores, debía llegar a una contradicción. Y empezó a desarrollar una geometría, un nuevo mundo geométrico, con una cantidad de hechos paradójicos que aparecían en ese mundo, pero no llegaba a una contradicción. Y lo que había descubierto, y de hecho escribió un ensayo que se llamó Geometría Imaginaria, era que había otro mundo, en este mundo, digamos, otro mundo geométrico,
tan bueno o tan malo como el anterior. En el sentido tan bueno o tan malo que si alguna vez se llega a una contradicción negando ese quinto postulado, la culpa no es de la negación del quinto postulado, sino de la base fundamental dada por los otros 4. Es decir, se demostró, y esto fue realmente una gran sorpresa epistemológica en la matemática, ¿no es cierto? Se demostró la cuestión de los mundos posibles, esa idea de que hay un mundo matemático tan posible como el otro, y a partir de allí se desarrollaron una cantidad de otras geometrías variando los axiomas. ¿Significa eso, para volver a lo que decía Bruno, que entonces todo vale, que entonces todo tiembla, que la matemática cruje? No exactamente. Significa que hay, me gustó lo que dijo Javier, hay una tercera verdad, digamos. Es decir, no es ni que todo es demostrable a partir de axiomas, ni el cualquierismo, digamos, sino que la tercera verdad sería esta idea de la consistencia, de que los edificios los edificios matemáticos conservan la facultad de que no son contradictorios entre sí, digamos. Hay una idea, que es la idea de coherencia, consistencia, que es la que permite, digamos, seguir trabajando en esos mundos diferentes de una manera muy similar. Bueno, es como si uno cambiara levemente las reglas de juego en el ajedrez. No es que se pueda hacer cualquier cosa, sino que hay partidas que se juegan de distinta manera. Esa es una idea que me parece que una pequeña lección que da la matemática y luego la física, ¿no es cierto? Que no es que lo anterior esté mal. En general, esa es la gran ventaja epistemológica de la ciencia con respecto a la historia, con respecto incluso a la literatura, ¿no? Que hay una especie de camino que va recogiendo en sí lo anterior, ¿no? La nueva geometría no anula la geometría anterior, sino que abre una nueva posibilidad. Y las novelas creo que también tienen esa, cuando son buenas, tienen esa facultad, ¿no? De mostrar otras dimensiones de la existencia humana. Para terminar, hubo un momento, bueno, el libro me pareció extraordinario, lamentablemente es la primera vez que lo digo en una presentación, no pude terminarlo porque estaba de viaje cuando se cerró esta mesa y no me lo había llevado en el viaje, entonces eso me hace sentir un poco mal, porque pero la verdad todo lo que leí hasta ahora me encantó. Y hay un momento que es otro problema interesante que plantea esta novela. Les voy a recordar un momento en que me hizo recordar a un texto de Borges que todos ustedes también recordarán, que es Emma Suns. Ustedes recuerdan que Emma Suns mata a su patrón y luego llama por teléfono a la policía y dice: ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Y fíjense ahora cómo algo muy similar dice de sí mismo en su defensa Enrique de Marco en un momento. Dice: no había engañado, no era un farsante ni un impostor, como decían de él. Simplemente había alterado un poco los hechos. Él era de verdad un resistente y una víctima de los nazis. Él había sido detenido de verdad por la Gestapo y de verdad había sido prisionero en la Alemania nazi. No en un campo de concentración, sino en una cárcel, es cierto. Pero ¿qué diferencia había entre las dos cosas? Se dan cuenta que la argumentación es similar y, sin embargo, y esto es lo que me parece más interesante, preguntarnos por qué. Sin embargo, la empatía del lector es totalmente diferente en los dos casos. Es decir, todos tendemos a creer y a justificar a Emma Suns, que ha cometido un acto. Finalmente este hombre, Enrique Marco, no mató a nadie, ¿no es cierto? O sea, el crimen o la venganza que se toma Emma Suns nos parece totalmente disculpable por la empatía que logra crear Borges dentro de su relato. Y admitimos finalmente que sí, que salvo el horario, los nombres propios, lo que había hecho se correspondía con lo que
tendría que hacer, digamos. Hay como un elemento justamente de verdad en la venganza de Mazuns. Y no ocurre así con el personaje de Enric Marco. Entonces, como también la verdad de una novela se construye con un elemento de empatía de los lectores, como hay una construcción social. Y creo yo que ese es en un momento, Javier habla de los problemas que le daba pensar en escribir una novela sobre un mentiroso, porque hay algo de la ficción con la ficción que se anula, que no se puede sacar nada en limpio. Incluso hay una teoría de Arrabales, sí, sobre esa dificultad intrínseca. Y sin embargo, él encuentra una verdad más interesante justamente que el tinglado de la impostura, que es qué pasó con la sociedad, cuál era el marco, digamos, político, cuál era el marco, digamos, del sentido común de época que permite acoger a esta clase de farsantes, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones para que una mentira sea aceptada y posiblemente mucha gente, como dice el propio Marco, lo seguirá queriendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahora. En principio, buenas tardes, gracias por la invitación y le quiero contar a Guillermo que no sabes lo que es el final. Es tremendo. Tiene hasta engaños que no nos esperábamos, ¿sí? Y antes de lo que quería decir, quiero contestarle a Guillermo una cosa sobre lo de la empatía, que en tanto lector de la novela de Javier, que también me pareció fantástica, que no coincido. Yo creo que Javier logra algo muy extraño, que es lograr la empatía con un personaje francamente detestable en algunos aspectos. Y es más, nos da como ventanas de esperanza hasta la última página de la novela, como si fuera el Barón de Munchausen o The Big Fish, que al final aparecen todos los personajes como si realmente hubiera ocurrido así. Y nos deja esas esperanzas, que también es un engaño, en este caso el engaño del escritor. Así que hay algo de la maestría de esta novela sin ficción, también tiene que ver con lograr que los lectores lleguen a una cierta empatía con alguien que no quieren sentir esa empatía, que creo es lo mismo que le pasa por momentos al cronista. Y ahora sí vuelvo a la verdad, la ciencia, la mentira. Y quiero empezar diciéndoles una lista de palabras. Escúchenlas bien. Pizarrón, lápiz, borrador, pupitre, cuaderno, sacapuntas, carpeta. Suspenso. Y sobre la verdad, y teniendo en cuenta el libro que un poco nos ocupa, empezamos muy mal, porque lo primero que hay que hacer al leer una novela es desconfiar del narrador, nos dice el mismísimo narrador. Así que ya hay uno en el cual no podemos creer. En su protagonista menos, porque es un mentiroso profesional. Entonces, ¿qué nos deja la literatura o la vida en cuanto a quién creer? En la ciencia, obviamente, en los científicos, obviamente. Y nosotros aprovechamos muchísimo esto. Cuando digo nosotros, digo los científicos, y cuando digo los científicos naturales. No me estoy refiriendo a las ciencias sociales, sino específicamente a las ciencias naturales. Y les propongo un pequeñísimo experimento. Si ustedes, yo ahora les pidiera que imaginaran a alguien que haga ciencia, que se dedique a la ciencia. Puedo apostar con absoluta seguridad que se están imaginando a un hombre que tiene guardapolvo, que seguramente tiene anteojos muy gruesos, que seguramente tiene moscas en la cabeza, porque todo el mundo sabe que los científicos son muy roñosos y no se lavan nunca, y que además le creen. Que además le creen por algo que se denomina principio de autoridad, que dice las cosas son verdad dependiendo de quién las diga, y si las dice un científico, algo tendrá. Es como esas propagandas de dentífrico que te dicen 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Siempre un guacho, si el 10º siempre es el que nunca lo recomienda. Y le crees en cierta forma porque lo ves de acuerdo al principio de autoridad. Claro, si yo formulara la pregunta de una manera distinta, me parece no terminamos bien, porque si les pregunto que se imaginen en 3 mujeres que hagan ciencia, voy a dejar unos cuantos puntos suspensivos. Si ahora les digo tachen a Marie Curie, cagamos. Nos quedamos sin nadie. Pero también responde a esto del principio de autoridad, que se supone que, como lo dice un científico, es verdad. Un científico, o tu jefe, o el papa, o tus padres. Y eso lo interesante es que no ocurre de esa manera puertas adentro de la ciencia. Las cosas no son verdad porque las diga un premio Nobel.
Son verdad porque se demuestran de una cierta manera hasta que, como se decía recién, se demuestra alguna falla, algún hueco en ese razonamiento y sobre eso se construye otra verdad nuevamente falible, nuevamente temporaria, y se va construyendo esto que llamamos verdad. Y existe una ciencia de la verdad, se puede estudiar científicamente, y en particular neurocientíficamente, qué es la verdad. Y ahora les voy a decir una segunda lista de palabras. El ejercicio es que ustedes me digan cuál de las palabras que yo voy a decir ahora estaba en la primera lista. Arquero. Cuaderno. Penal. Goma. Lápiz. Banco. Pizarrón. Acabo de implantarles una memoria falsa, sobre todo al colega aquí presente. La palabra goma no estaba en la primera lista. Ah, claro, ahora sí. Qué fácil, ¿eh? Sin embargo, por supuesto, esto es un experimento muy sencillo, se puede complejizar y hacer que todos caigan en la trampa. Para ese cerebro en particular, y varios otros que no se atrevieron a contestar, la palabra goma estaba. Entonces, ¿cuál es la verdad de esa memoria? No, en realidad no estaba, pero para ese cerebro y para varios que también lo tenían un poco nebuloso, sí estaba. ¿Cuál es la verdad de la memoria? No la memoria histórica a la cual se refiere Javier en su libro, sino a la memoria que tenemos cableada en el cerebro. Si uno piensa que goma estaba, esa es la verdad y no hay con qué darle. Y esto que nosotros evidenciamos a través de un experimento tan sencillo, ocurre todo el tiempo. Cuando uno recuerda cosas de su infancia, es muy posible que lo que recuerde son cuentos acerca de su infancia, pero esa es nuestra memoria de la verdad. Para nosotros esa es la verdad. Por tanto, el concepto de verdad en tanto memoria, en tanto neurociencia, es absolutamente falible. Es absolutamente falso más que falible. Podemos afirmar que es falso. Pero igual me quiero detener en otra cosa. Yo estoy hablando de la categoría verdad como opuesta a la categoría de mentira. Como en aquella famosa epopeya de Lelutier, ¿se acuerdan de las aventuras de Don Rodrigo? Cuando Don Rodrigo se peleaba con el relator y en un momento uno de los dos, no recuerdo quién, decía en verso, ¿sí? Porque usted dice mentiras. Y entonces le dice, ¿cómo que usted dice mentiras? Entonces yo digo verdades. Como que no hay otra categoría en el medio. Y efectivamente, creo que Bruno lo decía hace un rato, nos hemos acostumbrado a que la ciencia opere de esa manera, con una línea divisoria entre esto es verdad, esto es mentira y se acabó. Es puro marketing que hacemos maravillosamente bien los científicos, porque si no, ¿de qué vivimos? Si no podemos decirles esto que les estoy diciendo viene de un experimento y es verdad. Lo que es cierto es que construimos esa verdad y la construimos muy adentro del cerebro. Y ahora me quiero referir un poquitito a qué sucede con la verdad en el cerebro mismo o con la mentira en el cerebro mismo. ¿Podemos tener detectores de verdades o detectores de mentiras en el cerebro? La respuesta es que sí. Sabemos bastante bien cuál es la marca de una verdad o la marca de una mentira en el cerebro y se puede determinar con esos aparatos que aparecen en las películas de ciencia ficción, ¿sí? Que se ponen un montón de cables acá y en general aparecen marcas de la mentira, son actividades cerebrales específicas de una mentira con respecto a una verdad. Esto es una especie de el famoso detector de mentiras que aparece en cuanta novela policial tenga que estar dando vueltas, no solamente en el cerebro, también en otras variables como por ejemplo en la conductancia a través de la piel. No es necesario poner cables en el cerebro, como poner cables en la mano. Uno puede determinar con cierto grado de seguridad algunas mentiras y algunas verdades. Pero claro, si volvemos al primer experimento, al de las palabras, la persona que está diciendo una mentira o una verdad, ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Es consciente o no es consciente? ¿Podemos trazar una línea divisoria entre una mentira consciente y una inconsciente? Por supuesto que sí. Y esto no es ciencias naturales, esto es casi filosofía. Hay un libro de San Agustín que él plantea que hay 8 tipos de verdades. 7 verdades que son obligatorias, que las vamos diciendo, no nos damos cuenta, son inconscientes. Una, la octava, que es la que sabemos que estamos mintiendo, que es la peor de todas, que es el verdadero pecado, que por otro lado es la mentira de Marco. Él en algún lado sabe que está diciendo una mentira. Pero las otras, las que son inconscientes, ¿cómo que son inconscientes? ¿Cómo uno puede no saber que está mintiendo?
tan importante es el inconsciente dentro de la neurociencia, insisto. No me estoy refiriendo a ciencias sociales y mucho menos a cuestiones terapéuticas o cuestiones médicas. Por supuesto que sí. Tan importante es que lo fundamental de la vida es inconsciente. El latido cardíaco, la respiración, la secreción de hormonas. Decir verdades o decir mentiras están fuera de la conciencia y esto hasta puede tener una base evolutiva. ¿Qué quiero decir con esto? En términos muy simplistas podríamos pensar que la selección natural no confió en nosotros. No confió en que nosotros nos íbamos a acordar de que el corazón latiera. Estos giles se van a olvidar y se van a morir mientras duermen. Por lo tanto, lo saco de la conciencia y lo mantengo en el inconsciente. La mayoría de las mentiras y verdades en esas categorías están fuera de la conciencia. Las mentiras de nosotros, no de los marcos. Las mentiras que nosotros vivimos, los recuerdos que nos parece que tenemos. Y les cuento un experimento más, antes de pasar a un final, así seguimos un poco en diálogo. Un experimento de los 70s, hizo un señor que se llama Benjamin Libet, que en ese momento creo que estaba en la Universidad de Nueva York, que tiene que ver también con esto de la conciencia y la inconsciencia, y de cómo nos convencemos nosotros de que estamos seguros de algo, de que algo es verdad. En este experimento, las personas tenían un pulsador en la mano, y cuando tenían ganas, cuando se les cantaba, tenían que apretar ese pulsador. Entonces era muy sencillo, es un experimento en cierta forma sobre el libre albedrío. Yo quiero apretar el pulsador, lo aprieto, me aburro, lo aprieto de nuevo, lo aprieto de nuevo. Simultáneamente, Libet estaba midiendo la actividad cerebral de estos tipos. Y vio que sistemáticamente la actividad cerebral en el área motora, o sea, el área que hace que yo pueda apretar algo, comenzaba hasta un segundo antes que la persona voluntariamente dijera que, o decidiera apretar ese botón. Es tremendo ese experimento. Un segundo es una eternidad para el cerebro. Quiere decir que, entre muchísimas comillas, el cerebro sabe mucho antes que, entre muchísimas comillas, nosotros, que queremos apretar ese botón. Por supuesto, esto da para muchísima discusión filosófica sobre el libre albedrío, etc. No me quiero dedicar a esto. Pero no es eso lo interesante del experimento. Lo más interesante es que vos le preguntás después a esas personas si querían apretar ese botón y ellos decidieron, y por supuesto que sí. Cuando yo decidí, apreté el botón. Y eso es lo mismo que sucede con la verdad. Sabemos que cuando decimos algo y nos convencemos, es independiente de que ese algo sea verdad o sea mentira. Cuando tomamos una decisión y pensamos que la tomamos en términos racionales, en realidad responde a cosas absolutamente inconscientes y previas que está procesando el cerebro. Cuando, por ejemplo, decidimos entre comprar una cosa o la otra porque nos parece más barata o porque tiene cierto valor, no, depende del marco en el cual se presente esa decisión. Sin embargo, no somos conscientes de esto. Entonces, un poco para cerrar y abrir un poco a la discusión, porque tengo varios otros ejemplos que quería contarles, ¿hay una ciencia de la verdad? Sí, en cierta forma hay una ciencia de la verdad que tiene que ver con esto de que uno puede determinar, con muchísimos probabilismos de por medio, si el cerebro sabe que hay una verdad o una mentira. Pero lo interesante de eso es que después nos convencemos nosotros, independientemente de la realidad de esa verdad o esa mentira. A mí me da tortícolis pensar en esto, pensar que nuestras decisiones son mayormente inconscientes, incluyendo las de juicios de valor, incluyendo las de decir, estoy convencido de esto, esto es verdad, me acuerdo de tal cosa. Si trazamos la línea, del otro lado están los marcos. ¿Sí? Los Enric Marcos, no los marcos en tanto a marco de experimento. Los que saben que están mintiendo y aprovechan y se suben a eso y siguen mintiendo y siguen mintiendo y siguen mintiendo, salvo algunos pequeñísimos momentos de desesperación que Javier nos cuenta con maestría. Hay un par de momentos de esos que son epifánicos en la novela. Por ejemplo, cuando Marco, y lo cuenta 2 veces para que nos quede bien claro, cuando Marco le dice al narrador, por favor, déjame algo, o ni eso me vas a dejar. Es un momento de desesperación, de empatía con respecto a lo que decía Guillermo hace un ratito, que es maravilloso. Y el otro momento, que es el momento, otra epifanía, que es cuando están hablando el narrador y su protagonista, el escritor y su protagonista, y con el ejemplo del Quijote está muy presente a lo largo de toda la novela. Javier le dice, bueno, yo te estoy ofreciendo que dejes de ser el Quijote y pases de vuelta a ser Alonso Quijano. Y hay un momento que es visual en la novela, que se nota la sonrisa casi genuina de Marco, se ilumina esa sonrisa y dice, Alonso Quijano el bueno.
como que se da cuenta de que tiene una salida, tiene una puerta abierta y la aprovecha maravillosamente bien, por otro lado. Para terminar entonces esto, sí hay una ciencia de la verdad, lo malo es que no sabemos si es verdad. Mario. Estoy abrumado. No, yo me preguntaba ayer, releyendo una parte de la novela, me preguntaba si Marco no existiese, o sea, si no hubiera una persona llamada Enric Marco, si Cercas podría haber escrito igual esa novela, ¿no? Porque pensé en Soldado de Salamina y dije, bueno, posiblemente podríamos tener una gran novela. Hoy había una discusión muy bonita en la mañana en Anfibia o al mediodía con Alejandro Rimson alrededor de, bueno, con esa historia, muchos escritores podrían haber escrito una novela, pero no esa novela, la que escribió Cercas. Y entonces, ¿qué les voy a proponer? Muy corto porque estoy en minoría, ¿no? Pensé primero en un famoso pasaje de una obra de Bertolt Brecht que se llama Galileo Galilei, que es la discusión entre Bellarmino y Galileo. Y la verdad que yo ahí tomo partido por Bellarmino porque me da cierta ternura pensar que él está atado a un sistema astronómico que fue muy útil y durante muchos años y que cuando uno lo mira no es tan absurdo. O sea, la astronomía ptolomeica funcionaba bastante bien, ¿no? Esa era una verdad que se regía obviamente por un gran principio que era no contradecir aquello que la Santa Iglesia determinaba que podía ser aceptado en términos de la distribución de los astros y funcionaba, o sea, era un buen paradigma. No necesitaba Bellarmino mirar por el telescopio que le proponía Galileo porque su cosmovisión estaba cerrada, era tranquilizadora, le servía para leer su mundo, ¿sí? Obviamente Galileo triunfó, como triunfó el cartesianismo y obviamente la Iglesia en algún momento, no hace mucho, decidió levantarle la pena. Pero pienso en más atrás, si Cercas hubiera escrito una novela sin que Marco existiera, uno podría decir de todas maneras, él estaría cumpliendo una función que es también en relación con la verdad. O sea, también en relación con la posibilidad de un fraude, aunque Marco no existiese. Y pensé, obviamente, como le decía hoy a Arpaia, pensé en un concepto que Heidegger toma sobre la discusión sobre el concepto de aletheia, que es la idea de la verdad como algo que funciona cuando se hace o permite hacer visible, ¿sí? O sea, uno podría decir la función de la novela en el sentido de hacer evidente, o sea que la reapropiación que hace Heidegger de aletheia es casualmente una reapropiación en el sentido de verdad que se hace evidente. Uno podría decir, esa función de aletheia estaría igual en esa novela porque podría incluir a todo el mundo de la novela y también al mundo de la no ficción en ese sentido, en el sentido de hacernos ver, revelarnos. Después pensé en una maravillosa discusión que tienen los pragmatistas norteamericanos, como le gusta acá un miembro presente del auditorio, y los teóricos críticos. Un libro muy bonito donde hay una discusión entre Richard Rorty, que a vos te gusta tanto, y Jürgen Habermas a propósito de la verdad. Y la discusión ahí es verdad como justificación o verdad como verdad universal. ¿Y qué dice el pragmatismo? ¿Qué dice Rorty? Dice, la verdad tiene un solo objetivo, uno solo, que es la justificación. O sea, es un proceso de un crescendo, de generar acuerdo intersubjetivo entre grupos crecientes de personas y logrando que ese crescendo cautive, convoque a audiencias cada vez más grandes, o sea que ahí el tema es obviamente el tamaño. Habermas obviamente discute con él en el sentido de no es esa su idea, él se opone porque tiene una idea regulativa de la verdad y por supuesto lo que hace es sociologizar la idea de justificación y por tanto oponerse a esa idea de Rorty. En Lectura Mundi doy dos tópicos más. En Lectura Mundi tenemos un ciclo que se llama Incitaciones a los Clásicos. Y este año, los que llevan adelante ese proyecto decidieron dedicárselo a la Ilíada. Ustedes saben que la Ilíada es quizás la primera gran obra literaria del mundo occidental.
La Ilíada refiere a la famosa guerra de Troya que habría ocurrido entre el siglo XII y el siglo XIII a.C., y este poema habría sido descubierto, habría sido escrito hacia el siglo VI o VII a.C. Ese poema que se transmitió en esos 6 siglos de manera oral, alrededor de unos 16.000 versos. Básicamente, el poema es una crónica de los 51 últimos días del 10º año de esa guerra, ¿sí? Entonces, bueno, decidimos la delirante tarea de dedicarle un año a hablar, a leer y a discutir sobre la Ilíada. Y entonces hay un personaje muy interesante en la Universidad de San Martín, que es un sabio que tenemos así, que se llama Gastón Burukúa. Le comenté al pasar en un pasillo: che, Gastón, este año, en Citaciones a los Clásicos, se lo dedicamos a la Ilíada. Y él me dijo: ¿por qué la guerra? Y yo me fui así como impactado, ¿no? Y me dijo además: ¿será que estamos presagiando futuros momentos tormentosos en el país, que ustedes deciden dedicarse a la guerra? Así como si fuera digamos, un alumno de primer grado instruido por su maestra, a quien ha idealizado, le dije a Daniel Malcolm: che, Gastón Burukúa me dijo que por qué la Ilíada, efectivamente estamos trayendo un poema que nos trae la guerra. Y él me dijo: ¿la guerra? De ninguna manera, pero de ninguna manera. La Ilíada es la pasión, no es la guerra. O sea, yo pensaba, evidentemente, igual que cuando fundamos Lectura Mundi, la discusión entre Alberto Mangel y Burukúa, las verdades de Mangel, las verdades de Burukúa, o la verdad sobre la Ilíada del propio Malcolm y la de Burukúa son muy distintas, y sin embargo ese poema está ahí escrito en el sentido de no hay hechos, sino interpretaciones. Y para finalizarles, yo quiero contarles que también el texto de Cercas me hizo, obviamente, acordarme de un hermoso texto que es la compilación de 4 conferencias que Foucault dio en Río de Janeiro en el año 73, creo, que luego fue compilada bajo el título de La verdad y las formas jurídicas. Todo eso se recuperó en algunos de los cursos que dio en el Collège de France, alrededor del famoso término parresia o parresía, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una cosa que me interesa recuperar, que es que Foucault toma en ese texto unos pasajes muy interesantes de Nietzsche en su texto La Galla Ciencia. Y esos textos, o esos parágrafos, uno se llama que es conocer, otro se llama que es el conocimiento, todo referido a la poesía. Lo que dice Foucault es, bueno, lo importante que tenemos que entender de la reflexión de Nietzsche es que él opone, básicamente, origen a invención. Porque Nietzsche dice en un famoso pasaje de ese texto, dice: hay un astro donde hay unos seres inteligentes que un día decidieron inventar el conocimiento, y ese, dice Nietzsche, fue el día más mentiroso de la historia universal. Y además dice que define el conocimiento como el resplandor que surge del choque de 2 espadas. Un texto muy, muy conocido, muy, muy famoso. Lo importante ahí es la oposición entre 2 términos alemanes en la obra de Nietzsche, que son Ursprung y Erfindung, o sea, origen e invención. Y yo creo que eso a mí me parece que siempre me ha reconciliado, en el sentido que se ha planteado en esta mesa, me ha reconciliado en unir, en amigar las verdades de la literatura, las verdades de la invención de la literatura con las que surgen de la invención, como decía Diego recién, de la ciencia. Ya estamos más del tiempo, pero yo me gustaría que hicimos una segunda ronda muy breve para comentar y para intercambiar opiniones. Haría otra vez Guillermo, Diego y Javier para terminar. Sí, quizá en la misma línea que había comentado anterior, se menciona en un momento la cuestión de los mentirosos. Se dijo acá en un momento que Enrique, en realidad se llama Enrique, ¿no? Le dicen Enrique en Cataluña, ¿no? Claro. Era de estos mentirosos que amasan sus mentiras con verdades y por lo tanto son los más convincentes. Y también se habla de qué se puede sacar en limpio de un mentiroso, y hay una cantidad de referencias a la cuestión esta de la mentira
Y bueno, también se me cruzó en un momento comentar algo en esta pequeña intervención sobre la famosa paradoja de Epiménides, ¿no? Que de algún modo Epiménides es un mentiroso perfecto, pero cuando dice siempre miento, digamos, eso es contradictorio. Y esto que parece porque digamos, eso sería, de ahí se puede extraer una única verdad, ¿no? O sea, la paradoja de que no existe el mentiroso absolutamente perfecto. Y esto que parece un juego de palabras un poco trivial y que también en la historia de la lógica se trató durante mucho tiempo de extirpar o de pensar que era algo así como un problema del lenguaje, ¿no? De no ponerse de acuerdo en los términos, etcétera. Sin embargo, la formulación matemática exacta de esa paradoja es lo que da lugar al teorema de Gödel y es lo que justamente abre la puerta a esta diferencia entre lo que es verdad y lo que es demostrable, ¿no? Entonces, de nuevo, para ir a esa noción tan interesante que comentó Javier sobre la tercera verdad, la verdad que está a mitad de camino. En una novela yo también, que escribí yo, también comentaba que cuando uno intenta una demostración por el absurdo, crea un mundo que está suspendido en un limbo. O sea, es una especie de edificación que se va construyendo y que está sostenida solamente por esa especie de acuerdo transitorio de que uno está trabajando de un lado del absurdo, ¿no? Cuando llega la demostración todo eso cae. Mientras tanto, ¿dónde vive ese mundo? O sea, no está ni en el mundo de lo verdadero ni en el mundo de lo falso. Es algo que se levanta por la sola fuerza de los razonamientos. Bueno, esa idea de la consistencia es lo que de algún modo descubre Gödel con su teorema. Y vuelvo a esto, ¿no? De que en la exploración de la mentira también surgieron cosas como este teorema fundamental de la matemática que abrió una nueva manera de pensar en matemática. E insisto en esto, no es que ya 2 más 2 no son 4, ¿no? Porque muchas veces la consecuencia rápida que se saca es, bueno, ya no se puede confiar ni siquiera en la matemática. Se puede confiar en la matemática, pero también ver estas clases de fenómenos curiosos que ocurren, ¿no? en las distintas ciencias. 3 cosas breves para terminar. Una, vuelvo a la ciencia de la mentira. En principio, también hay muchas evidencias de que la mentira no es un invento humano, en absoluto. En la naturaleza hay mentiras todo el tiempo y son necesarias esas mentiras. Cuando un pájaro imita el canto de otro, simplemente para alejar posibles competidores, cuando un murciélago en vuelo imita el sonar para desviar a otro que está cazando un ratón, cuando un pavo real levanta sus plumas para decir, miren qué maravilloso que soy la posta, o cuando un humano se deja caer el pelo porque claramente es mucho más atractivo en esos casos, son el tipo de mentiras que ocurren naturalmente en la naturaleza y la selección natural las ha mantenido. Porque la mentira natural es importante. Nosotros las hemos llevado, por supuesto, a otro plano, porque inventamos el lenguaje para acompañar esa mentira. Pero tal vez se base en el mismo caso de supervivencia, de selección natural. En un momento, Marco sabe que no tiene vuelta atrás. Sabe que ya admitirlo no tiene sentido, se le acaba todo. Por lo tanto, tiene que construir sobre esa mentira casi como un fenómeno de selección natural. Segundo punto, que esto ya no tiene que ver con mi disciplina, pero tiene que ver con quien viene a ser mi Bruno cotidiano, que viene a ser mi esposa, porque yo duermo de este lado y mi esposa duerme de ese lado. Entonces yo mientras leía el libro se lo comentaba a ella y ella es especialista en historia reciente. Entonces le iba comentando algunas cosas del libro que ahora obviamente lo va a querer leer. Y esto no es nuevo, seguramente haya salido en algunas lecturas. Es maravilloso, no maravilloso, trágico tal vez, el paralelismo que hay entre lo que cuenta Javier al respecto de la historia española y la alemana en cierta forma con la historia argentina reciente, por supuesto. Incluso esboza fechas, esboza que para entender
el pasado reciente, deben pasar unos 25 años. Lo dice en esos términos, analizando lo que fue la Alemania de posguerra y la España posfranquista. Y si pensamos un poco en qué pasa en Argentina también, la disciplina de historia reciente argentina académica de los historiadores, no me refiero a la memoria histórica, que es otro cantar, también tardó unos años en establecerse como tal, más allá de que siempre hubo maravillosos sociólogos e historiadores. Ya Guillermo O'Donnell, antes de que terminara la dictadura, ya estaba haciendo análisis de qué estaba pasando, qué había pasado, análisis históricos, me refiero a académicos. Y una diferencia que hay en este paralelismo entre España y Argentina, de nuevo en mis charlas con Bruno a la noche, ¿sí?, es que nosotros no podemos tener marcos. Nosotros no podemos tener héroes de la resistencia, ¿sí?, porque obviamente es absurdo en tanto analizar lo que fue nuestra dictadura, una dictadura que para algunos historiadores sí tuvo algún tipo de resistencia cultural o bueno, resistencias más militantes, pero no habría nadie que pudiera hacerse pasar por un resistente. Sin embargo, y esto lo menciono de nuevo en base a las conversaciones con Bruno, con Bruno, se llama Florencia en realidad, sí tenemos ciertas, no las quiero llamar imposturas, no las quiero llamar mentiras, porque no lo son, pero ciertas exageraciones con respecto al exilio. El exilio sí ha construido héroes. La mayoría de los exilios no son heroicos, son absolutamente trágicos. Y les quiero compartir algo que me comentó Florencia, justamente, vivió buena parte de su infancia exiliada, lo que le costó a ella descubrir que sus padres no eran héroes. Lo terrible fue para ella darse cuenta de que sus padres no eran héroes, fueron tipos que para sobrevivir se tuvieron que ir. Y eso no es ser un héroe, es tener que irse básicamente. Y ahí sí tenemos un paralelismo, por supuesto, no llegando a la exageración de un marco que se inventa todo, y que además me parece que hay algo maravilloso, que es que lo haya podido hacer alguien de la clase obrera, que inventó esto, que estudió historia, que tiene un discurso impresionante. Yo a raíz del libro busqué en internet algunos discursos de Marco y es deslumbrante el tipo. Y fue alguien que se formó en la República Española con unas lecturas impresionantes y después se quiso seguir formando. Pero me parece que hay un paralelismo en esto de inventar un pasado a partir de una historia trágica, en nuestro caso más con el exilio que con los que se quedaron. Y la tercera cosa y última es, si uno lee la novela, la empatía no la siente tanto con Marco, pese a lo que dije antes, sino un poco más con Javier, por todo lo que pasó él. Y debo decir que, por el bien de Javier, por el bien de su esposa, por el bien de su psicoanalista, es un personaje importante en la novela, esperemos que su próximo libro no sea una novela sin ficción, porque claramente lo va a matar. Pero por el bien de los lectores, que sea lo que quiera, porque va a ser muy bienvenido. Yo después de esto debería callarme, ¿no? Porque no puedo mejorarlo. No, es que habéis dicho tantas cosas interesantes que no sé por dónde empezar ni por dónde acabar. No, claro, por ejemplo, la fragilidad de la memoria. Eso es algo con lo que hay que contar y más que nunca ahora, cuando la memoria me parece que ocupa un lugar desproporcionado en nuestro mundo. Es decir, hasta hace poco, no hace tan poco, pero la memoria era excluida, por ejemplo, de la historia, ¿no? Esta mañana hablábamos de eso, si no recuerdo mal, con la anfibia. La memoria no existía para los historiadores, ¿verdad? Y ahora ha habido en las últimas décadas ha habido una reivindicación justísima y necesaria de la memoria para la construcción de la historia. Lo que ocurre es que ahora hay una verdadera invasión, por momentos hay una invasión del territorio de la historia por parte de la memoria. Y eso no es bueno, porque cada uno tiene su papel, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Por eso a mí la expresión memoria histórica no me gusta. Me parece imprecisa y me parece que no sirve, ¿no? Porque son cosas muy distintas, ¿no? La memoria es individual, es parcial, es subjetiva y debe ser así. Y la memoria, en cambio, es otra cosa. La memoria aspira a ser total, debe ser colectiva, debe aspirar a la objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esos son dos términos, es un oxímoron, ¿no? Son dos términos contradictorios. La memoria es falible, la memoria, tú has puesto algún ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que recordamos que ocurrió. Y no necesariamente mentimos, ¿no? Cuando nos equivocamos acerca del pasado, no. A veces recordamos mal, sencillamente, porque la memoria es falible, porque
porque nos engañamos, porque en fin, por infinidad de motivos, ¿no? Y claro, alguien decís aquí algo que es fundamental, que para mí ha sido básico en la construcción de este libro. Claro, estamos hablando, cuando hablamos de Enric Marco, hablamos del Vargas Llosa, decía que era el mayor impostor de la historia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí es el Maradona de la impostura, ¿no? Es el Picasso de la impostura, un tipo capaz de engañar acerca del crimen más monstruoso de la historia de la humanidad a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Y además que se construye a sí mismo como una mentira, como una auténtica mentira ambulante, porque este hombre no solamente mintió acerca de su paso por los campos nazis, sino acerca de la guerra, de la posguerra, del antifranquismo, etcétera, etcétera. Por cierto, el paralelismo con Argentina es claro, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices del exilio, con Chile, ¿no? Con muchos países de Latinoamérica en términos históricos. Pero lo interesante de este personaje es que, y lo que hacía particularmente difícil, si no imposible, escribir el libro, era el hecho de que esto para mí es un leitmotiv en el libro, es una verdad que yo intuía, pero que he visto más clara que nunca en este libro. Es el hecho de que las grandes mentiras se construyen con verdades. Detrás de una gran mentira siempre hay pequeñas verdades. ¿Por qué? Porque la mentira pura no se la cree nadie. No es verosímil, no es... Las mentiras se amasan con verdades, ¿no? Esto lo saben muy bien los periodistas, por ejemplo, ¿no? Porque era así, ¿no? Este hombre, por ejemplo, no había estado en un campo de concentración, es cierto, eso era mentira, pero sí había estado en Alemania nazi, y había estado además en una cárcel, aunque no por motivos políticos, pero sí había estado allí por motivos, digamos, por mero derrotismo, ¿no? Este hombre había sido, decía él que había sido un resistente antifranquista durante la larga dictadura. O sea, que había sido ilegal durante el franquismo, ¿no? Y no era verdad que lo había sido por motivos políticos, porque nunca había sido un resistente, pero sí era verdad que había sido ilegal durante el franquismo porque simplemente había sido un ladrón, un pícaro, que robaba cosas, ¿no? Es decir, detrás de cada verdad hay siempre, detrás de cada gran verdad hay siempre la pequeña mentira que le da el sabor de la verdad, ¿no? Que le da que permite que nos la creamos, ¿no? Por eso era, digo, casi difícil, por eso era tan difícil contar esta historia. De hecho, Claudio Magris, el propio Vargas Llosa, que escribieron sobre este caso, cuando estalló, decían, nunca podremos saber la verdadera historia de este hombre, porque en un mentiroso de este tipo, la verdad y la mentira están completamente entretejidas, ¿no? Completamente... bueno, en realidad este era un libro imposible, pero yo a mi edad ya he llegado a la conclusión de que los únicos libros que merece la pena escribir son los libros imposibles y que a lo mejor que puede aspirar un escritor, como decía Faulkner, es a una derrota honorable. Eso es lo que yo he intentado. En fin, luego ha salido lo que ha salido. Bueno, como suele pasar con este ciclo que hacemos en la Universidad de San Martín, cada intervención, cada discusión nos propone a nosotros otro tipo de debate. Aquí se abren unos cuantos. Me gustaría seguir discutiendo con Diego y con Javier sobre la figura del héroe, sobre la figura del exiliado, sobre el rol del político, el rol de la política, incluso el rol político de Marco. Si hubo un rol político de Marco, ¿cuál fue? Bueno, podríamos discutir mucho y creo que eso es el aporte interesante de este encuentro. Quiero cerrar básicamente leyéndole a Cercas en un texto que tampoco está traducido al español, que es una conversación entre Cercas y Arpaya, que se llama La aventura de escribir novelas. Digo esto porque creo que es una buena propuesta que hace Cercas a no cómo escribir, sino cómo leer. Es el comienzo de la conversación y Arpaya le pregunta a Cercas, ¿cuándo nació tu amor por la literatura? Y él dice, yo no provengo de una familia particularmente culta o de grandes lectores, pero en casa había una pequeña biblioteca y yo leía libros de aventuras, libros de historia, leía libros para chicos. Tenía una colección de volúmenes ilustrados. Primero los miraba las ilustraciones y después, si me gustaba alguno, lo leía. Recuerdo la más fascinante lectura de La Isla del Tesoro y sus bellísimas ilustraciones. Después
los pedía prestados en la biblioteca de la escuela, de los padres maristas, y leía Salgari y a Verne, que era mi preferido. Incluso, aunque no lo volví a leer y que no volvió a mis manos, Miguel Strogoff, una novela imposible de olvidar. Ahora me gustaría incluso escribir verdaderamente un libro volviendo a recorrer su viaje. Y todavía, incluso, el gran cambio me ocurrió cuando tenía 14 años. Dice, en ese momento es que me convertí en un lector vampiro. ¿Qué es un lector vampiro? Lo explica bien Saul Bellow. No es el lector que lee para pasar el tiempo o para divertirse, ni siquiera para convertirse en un sabio, todo lo cual incluso es estupendo, pero el lector vampiro más bien no lee por ninguna de estas razones, lee para sobrevivir. No quiere leer libros, quiere ser esos libros. Quiere que los libros leídos entren a formar parte, como dice Bellow, de su propia misma sustancia. Y bueno, a partir de ahí, él cuenta una historia maravillosa de un amor de 14 años en el pueblo donde nació, donde iba de vacaciones, y alucinado por su estado de ánimo de la separación de esa ragazza de la que se había enamorado, vuelve a su casa en Gerona y piensa incluso en colgarse de la catedral, de la cúpula de la catedral de Gerona, y lo rescata para superar ese momento terrible, emotivo de su vida, un libro de Miguel de Unamuno, que confiesa era una mal novela, mal escrita, que se llama San Manuel Bueno Mártir. Es fantástica esta transmisión de cómo yo creo que muchos de nosotros con los libros de Cercas nos convertimos afortunadamente en lectores vampiros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.